Pasando este tema, Tania, la reforma judicial en estos momentos, yo anotaba por aquí 4 puntos relevantes que tienen que ver con esta situación. Estas encuestas, en primer lugar, en esto hay que destacar que la mayoría de los encuestados cree que los jueces del Poder Judicial son corruptos. Menos del 5% contestaron que ningún ministro o magistrado es corrupto. Es decir, la mayoría dice que urge una reforma al Poder Judicial. 2, una mayoría cree que tanto los ministros de la Suprema Corte como los magistrados y jueces del Poder Judicial deben ser electos por el pueblo. Número 3, un porcentaje considerable está de acuerdo en la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación para que los investigue y sancione. Así que un punto también importante es de que solo la mitad de los encuestados estaba enterado de la propuesta de reforma judicial del presidente. ¿Cuáles son tus consideraciones al respecto, Tania? Yo creo, no sé qué tanto sea, creo que la muestra fue muy pequeña y generalmente estas encuestas de Morena son medio raras, pero yo creo que en el grueso de la población tal vez un tipo de encuesta diferente hubiera dado el mismo resultado. Eso sí lo tengo muy, muy claro. ¿Por qué? Porque una de las preguntas era directamente que si consideraban que había corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación. Y eso creo que es algo que cualquier persona con 3 dedos de frente puede decir claramente que la hay, ¿no? Hemos visto casos de ladrones de cuello blanco que simplemente son absueltos por jueces porque se mueven ahí algunos otros intereses. Y bueno, no vamos a hablar de nadie en particular, pero por ejemplo tuvimos un exgobernador que está prófugo gracias a todas estas manejos y vacíos que encuentra dentro de las leyes justamente amparado en el Poder Judicial, en jueces que son removidos justamente a donde va él, pues creo que es una prueba completamente fidedigna de que hay que hacer una reforma y que además es una de las reformas urgentes de nuestro país. Entonces, creo que la encuesta pudo haber sido un poco más transparente, eso sí, pero de que el resultado creo que hubiera sido el mismo también, porque justamente vivimos en una sociedad ya sin Estado de Derecho, porque la gente no confía en la procuración de justicia porque simplemente no la hay. No hay castigo a las personas que cometen un delito porque siempre hay vicios en el proceso, porque siempre los jueces tienen alguna cargada hacia algún lado, tienen alguna serie de intereses, dan amparos a personajes que claramente no deberían tener amparos, ¿no? No son víctimas de ninguna injusticia, que es como el concepto general del amparo. Y bueno, pues obviamente es una reforma urgente y me gusta también la posición que ha adoptado la doctora Sheinbaum en el sentido de decir, la reforma tiene que ser sí o sí porque bueno, se ha generado ahí como una crisis entre los inversionistas y ella ha dicho, la procuración de justicia no tiene que ver con la inversión, es una cosa completamente diferente, porque lo que estamos buscando de manera primigenia, ¿no? Es que la gente justamente tenga acceso a la justicia. Y creo que ese es un punto muy importante y que además me parece correcto dentro de esta discusión. Ahora va a haber que ver cómo va a quedar estructurada la reforma, cómo se va a discutir, porque además ya comenzaron los primeros jaloneos ahí. La doctora propuso una especie de parlamento abierto donde especialistas de diversas áreas académicas, barras de abogados y demás se van a sumar a esta conversación. Y bueno, uno de los puntos que ya comenzó a generar ahí algunas discusiones son algunas posturas emanadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, no están como muy convencidos de cómo funcionaría la reforma. Entonces creo que va a haber que tener muchísima conciliación entre todo esto y para que realmente todas las voces se incluyan dentro de esta reforma.
Así es. Ángel Nakamura, ¿qué agregar acerca de esto? Nos pregunta Alejandro Ceniceros, que él ya lo sabe, pero nos está preguntando, ¿nos podrían explicar cómo se va a registrar los abogados para ser ministros de la Suprema Corte? Lo que tenemos enterado hasta este momento es que el nuevo órgano de administración judicial se va a integrar por 6 personas, de las cuales una será designada directamente. Oye mucho el tecleo, Nakamura, me parece. Uno de ellos va a ser designado directamente por el Ejecutivo, 2 por el Senado, en este caso el Senado por el voto de las 2/3 partes, y 3 por el Pleno de la Corte con mayoría de 6 votos. El Tribunal de Disciplina Judicial, por ejemplo, entrará, este es el de Administración Judicial. Este es el de Administración Judicial y bueno, que es el nuevo órgano de sanción. Así que es importante. Dice, a ver, déjame decirle la nueva reforma propone una Suprema Corte integrada por 9 ministros en lugar de los 11 actuales. La postulación a estos cargos no será abierta a toda la ciudadanía. La iniciativa establece que el Ejecutivo propondrá a 10 candidatos, la Suprema Corte a otros 10, tras conseguir el voto aprobatorio de 6 integrantes del Pleno, y el Congreso a 5. 5 la Cámara de Diputados y 5 el Senado, con el voto de la mayoría calificada de 2/3 partes. Los nuevos ministros durarían en el cargo 8, 12 y 14 años en función de la votación que obtengan en las urnas. Entre más votados, más tiempo se quedan. Eso a mí se me hace muy importante. Y me parece que primero hay que establecer esto. Es una reforma en la que apenas se va a socializar el contenido, número 1. Y yo me pongo ahora sí como abogada del diablo. Ahorita está muy mal. Puede ser perfectible y puede ser, puede haber cuestiones que se cambien, que no estamos de acuerdo, que no nos gustan mucho. Creo que hay algunos puntos por ahí, pero dejarla como está no es opción. Ángel Nakamura. Sí, concuerdo plenamente. La mayoría de los encuestados, que también yo tengo algunas dudas, como dice la compañera Tania, algunas dudas sobre el método y cómo se hizo con tanta prontitud, y además que sea Morena al final de cuentas quien lo mandó a hacer, pero dejando eso de lado, también considero que un sector mayoritario de la población considera que el Poder Judicial necesita una renovación de fondo, ¿no? De forma y de fondo. También algunos decían, y yo también estoy de acuerdo, que elegir a los magistrados y jueces y ministros de la Corte no es la panacea y no va a resolver todos los problemas que implica el hecho de ser un poder judicial. Eso también me queda claro, pero como dice la jefa de este espacio informativo, si no ha funcionado hasta ahora esta integración de la Suprema Corte, es importante darle un voto de buena voluntad a esta nueva conformación de la Corte. Al final de cuentas, Morena y aliados ganaron la mayoría, ganó la presidencia y la mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría calificada, y en el Senado está por verse, ¿no? Si es mayoría simple o calificada. Tienen el poder, es el momento de hacerlo. Lo decía la virtual presidenta electa en la conferencia de prensa este lunes. La democracia es justamente cuando es el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En democracias hay mayorías y minorías, que alguien podrá decir, no, es obvio, pero yo creo que lo que quiso decir en democracias, la mayoría es la que manda. México es una democracia. Yo creo que eso iba para Washington y también para los demás órganos internacionales. México es una democracia, pero recuerden que en democracia la mayoría manda. Y si no es ahora, ¿cuándo? Por eso insisto, si bien no va a ser la panacea, es importante que haya un cambio y veremos, no sé cuántos años le vaya a dar este régimen o este sistema de partidos políticos a esta nueva forma en la que se elegirían a los ministros. Falta por ver si se aprueba en el legislativo, pero yo insisto, está en la cancha del Congreso y del Senado que se lleve a cabo esta nueva forma de hacer las cosas para elegir a los ministros de la Corte.
Y miren, pregunta o dice Alejandro Ceniceros, entonces los que sean amigos de los diputados o del presidente en turno, de los ministros de la Suprema Corte, nunca van a ser ministros o jueces. Pues no, yo no tengo una bola de cristal para saberlo. Lo que sí es que no es opción como está ahora, que urge una reforma judicial. Ya lo vimos y no sé si ustedes lo notaron el fin de semana, estas historias conmovedoras al borde del llanto de los jueces federales que empezaron a publicar en X. Soy fulano de tal, tengo tantos años de ejercicio, hice un curso en no sé qué, un diplomado acá, doy clases allá. Maravilloso, o sea, su currícula es excelente. ¿Por qué no nos sentimos seguros con el Poder Judicial? Esa sería la pregunta en conjunto. ¿Por qué? Si están tan preparados, si llevan tanto tiempo en la carrera judicial, ¿por qué simplemente en el caso de Tamaulipas no nos han respondido? No sé si tuviste tiempo, Tania Villanueva, de ver en X sobre todo unos hilos interminables de los cursos, seminarios y todo demás, un poco obviamente para contrarrestar, y dice, así como mi historia hay N número de historias en el Consejo de la Judicatura, en los jueces y los magistrados, ¿cuál es la estrategia ahí? ¿Querer minimizar esta reforma judicial? Pues yo, la verdad, y de manera muy personal, o sea, yo también dudo mucho que el sistema de votación de los ciudadanos, o sea, directa hacia una figura, y en este caso ya jueces, pueda ser, o sea, pueda ser efectiva, porque hemos visto grupos organizados dentro de los partidos políticos, dentro incluso del crimen organizado, como lo que pasó en Nuevo Laredo, tratando de ejercer presión hacia cierto candidato, hacia cierta postura, y creo que en el ambiente en el que estamos viviendo en este momento, eso podría ser muy peligroso. La verdad sí me inclinaría un poco más a que a través del sistema de servicio de carrera profesional hubiera una selección como tal y sobre esa, por ejemplo, el presidente o en este caso la presidenta, ¿no? Algunos personajes relevantes como los presidentes de las bancadas del Congreso pudieran dar un voto hacia quienes de estos personajes pudieran integrarlo. Sin embargo, si vamos a esa otra parte, pues qué clase de personajes terminarían eligiendo también estos perfiles, ¿no? O sea, hemos visto que también ellos tienen muchísima cargada hacia ciertos puntos. Entonces, la verdad es que sí me parece un asunto bien riesgoso. Y sí, o sea, no sé qué tanto pueda mejorar o empeorar. Lo que sí es que obviamente se requiere y urgentemente que esta sea una reforma, porque no es posible, o sea, hay cosas impensables, personas, el otro día estaba leyendo un artículo de un señor que tiene 8 años en prisión preventiva, 8 años sin recibir sentencia, 8 años que un juez no ha tenido las pruebas suficientes, según él, para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona que, de acuerdo con todo lo que ha presentado su defensa, no estuvo en el lugar de los hechos y además no tiene relación con ninguno de los eventos que ocurrieron. Esto debería ser vergonzoso, esto debería ser motivo de una queja hasta internacional. Por otro lado, también veo cómo va a quedar integrada la Corte, porque uno de los puntos que plantea la reforma es justamente que ya no van a existir como estas salas que existen actualmente dentro de la Corte, sino que todos los asuntos se van a tener que desahogar en el Pleno. Y bueno, hemos visto, o al menos en los últimos años, que la Corte siempre tiene retrasos con temas de hace 3, 4 años. Entonces, si están, por ejemplo, determinando sobre jurisprudencia en un caso que es una de las cosas más que, bueno, ahí determina la Corte, porque sí o sí, por ser el órgano máximo de procuración de justicia,
Si están legislando o si están dando una determinación sobre una jurisprudencia, por ejemplo, de qué tan válido es darle un tratamiento médico a una persona que no está aprobado o regulado en nuestro país, porque es la única opción que tiene para seguir viviendo, el Pleno va a tener tiempo de poder desahogar todos los eventos que le lleguen. Ahí también eso es algo complejo y creo que también habría que poner atención en cómo va a quedar integrada la Corte después de esta reforma. Claro, hay dos puntos, ahorita voy contigo, Ángel Nakamura, hay dos puntos que estoy revisando aquí. Dice, la gente va a evaluar su desempeño. Para empezar, ese verbo evaluar, que es algo que no se está haciendo actualmente en el Poder Judicial. Número dos, a ver, si tienen los mejores sueldos, son la élite dorada de la burocracia, ¿por qué no agilizan este tipo de casos? Tenemos, tú decías 8 años, Israel Vallarta lleva 18 años en prisión preventiva. No puede, o sea, en este país debería sancionarse a todos los jueces involucrados en este caso y correrlos, no hay de otra. No es posible. Y lo grave aquí en este caso es que le inventaron la gente de Genaro García Luna y todo, le inventaron todo este expediente y lo lamentable es que cuando le preguntan al presidente o le han preguntado a la secretaria de Seguridad, Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, también a la gente, o sea, les han preguntado a todos y dicen, sí, es que no se le puede dar indulto porque está en este expediente, pero hay otros pendientes. No es cierto. No hay absolutamente nada. La familia ya ha salido, la familia de Israel Vallarta ha salido a decir, no mientan, no hay nada más. ¿Por qué no lo liberan? 18 años, porque no es francés, porque no hubo un presidente que hablara por él y porque sus padres ya no viven o se movieron por él, a pesar de que toda la familia se ha movido. Ángel Nakamura, los riesgos de aprobarse esta reforma judicial o qué ventajas ves tú en que se apruebe de lo inmediato. ¿Se aprueba o no se aprueba? Uno de los riesgos que conlleva esto es justamente el desencanto, que tanto tiempo la población o el grueso de los electores le van a dar si es que se aprueba por la Cámara de Diputados y el Senado esta forma de elegir a los nuevos ministros y también a los jueces, quienes integran el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tanto tiempo? Yo sé que hay muchísimos problemas en nuestro país. Yo creo que va a ser uno de los sellos, podría ser uno de los sellos del gobierno de Claudia Sheinbaum, y si no se tiene también una visión realista de cuánto se necesita, cuántos años, que yo considero, y puedo estar muy equivocado, que un sexenio no basta para hacer cambios sustanciales al Poder Judicial. Si no se dice desde el principio, señores, esto va a tomar por lo menos una década o por lo menos 15 o 20 años, se corre el riesgo de que la población se desencante y digan, ¿saben qué? No sirvió uno de los principales proyectos por los que le dimos el voto, que sabemos que no solamente fue por eso que votaron por la continuidad de la 4T, pero sí es una de las situaciones en donde yo creo que la oposición puede agarrarlos y decir, ya ven, no sirven las mayorías calificadas, devuelvan este equilibrio de poderes, al menos en el legislativo, ¿no? Tanto en el legislativo federal como en los estatales. Así que yo creo que ese es el riesgo que se corre. Por supuesto, la ventaja es que los electores quienes participen en la elección de los jueces y de los ministros puedan sentirse integrados, que forman parte de ese proyecto, ¿no? Para hacer el Poder Judicial un mejor poder. Así es, y sobre todo aquí dice, si tienen años con situaciones y con expedientes ahí, pero cuando vienen las iniciativas del presidente, ahí se mueve todo rapidísimamente, ¿no? Y bueno, dice, los otros supuestos expedientes deben tener el mismo tiempo empantanados. ¿Quién sanciona a los jueces? De hecho, con eso empecé, Zaragoza Ibarra, hablé de este nuevo órgano de sanción, que se va a llamar el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a estar integrado por 5 magistrados que van a durar 6 años ahí. Y estos se harán, estas personas,
se supone que deben empezar en funciones este Tribunal de Disciplina Judicial el 1 de septiembre del 25 y en ese mismo deberán ser designados los integrantes del órgano de administración judicial. Y bueno, un punto importante es que no deberán ganar más que el presidente, porque ahorita no, todo mundo gana más que el presidente y nadie hace nada. Así que es interesante, si estamos hablando de los cargos hasta el 25, va para largo, aunque la reforma, sí, mi punto de vista es, no se puede quedar como está, no nos merecemos este poder judicial, no, les hablaba a mis alumnos el viernes pasado, en clases jueves pasado, y les decía eso, cuando ellos se enteran de nada más, porque el nepotismo es otra cuestión que lo ha investigado mucho Jesús Lemos y que ya lo entrevistamos aquí, dijo, cuando se habla del Poder Judicial, lo primero que viene a su mente son los sueldos. Dice, eso es lo más encimita comparado con toda la pobredumbre, con toda la pudrición que hay en el sistema judicial. Es nada, es lo que más nos escandaliza, pero yo les decía a mis alumnos, a ver, cada mes ellos pueden comprar una casa de interés social, así, una casa de interés social, además de todo lo que tienen, además de los aguinaldos, además de todo, ¿no? Entonces, es absurdo que en un país con tantas necesidades, con tanta pobreza, haya estos tipos de funcionarios de élite. Tania Villanueva, ¿con qué cierras? Bueno, para redondear un poco esto también, pues, y además creo que es vergonzoso porque cuando encontramos cuerpos policíacos que son efectivos, que hacen su trabajo, que detienen a quien tienen que detener, generalmente hay alguna cosa por la que los jueces frenan toda esta cadena de investigación. Recordemos que la detención no se da así nada más porque sí, o sea, conlleva todo un proceso, investigación, toda la gente que trabaja, ¿no?, dentro de este sistema para que al final un juez corrupto dice, pues no hay elementos, hubo faltas al debido proceso. También creo que es importante, por ejemplo, unificar sobre todo en nuestro estado, que es algo que se ha pugnado mucho, la unificación de los procedimientos de detenciones, porque generalmente ahí es donde entran este tipo de personajes oscuros a, pues, simplemente reventar la procuración de justicia, y es lamentable y es vergonzoso. Así es que ojalá que la modificación pues sea para bien siempre, y sobre todo, como lo ha dicho pues ya reiteradas ocasiones la doctora Sheinbaum, pues justamente para que la gente tenga justicia en este país, que creo que es algo que ha faltado muchísimo. Bien, Ángel Nakamura, ¿con qué cierras? Bueno, hoy se presentó el informe Reuters que se hace junto con la Universidad de Oxford y hay unos datos bien interesantes, compañeras, que yo quiero compartirles sobre la forma en que se consume noticias, no solamente en México, sino en otros países relevantes, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, el Reino Unido. Les voy a compartir pantalla para que veamos, si les parece, lo que tiene que ver con México, justamente. Y que se me hace sumamente interesante porque hay información relevante, como el hecho de que las personas, sobre todo las personas de 20 a 35 años, están buscando en redes sociales a influencers que les cuenten las noticias, que les digan las noticias y que tomen postura política, compañeras. A ver, aquí está, Reporte de México. Les vamos a pasar, por supuesto, el link para que ustedes lo puedan ver si tienen la oportunidad, si quieren enterarse cómo están los mexicanos informándose en redes sociales. Esta línea naranja que ven ustedes en pantalla es cuánto ha crecido en redes sociales, cómo consumen los mexicanos las noticias. Esa línea naranja, entonces, justamente es en online, que incluye Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Más abajo se encuentran, por supuesto, es una línea aqua, se encuentra la televisión y pero muy abajo, compañeras, los medios impresos. Actualmente en México se consume noticias por redes sociales.
Perdón, pensé que... Bueno, entonces ahí está este informe, este reporte. Dispositivos con los que acceden noticias en México. Es el smartphone, el principal dispositivo por el que los mexicanos accedemos a noticias, seguidos por la computadora y en última instancia la tableta. La confianza que hay en las noticias, compañeras, según este reporte completo, un 35% de la gente que lee noticias en México confía en ellas. Es un número bajo, bastante bajo. Y aquí está la evolución. Por ejemplo, en el 2017, casi 1 de cada 2 mexicanos que leían noticias creían en ellas. Ahora ese número ha bajado al 35%. Y viene, bueno, la puntuación también de medios, principales redes sociales, compañeras. Aquí con esto termino. Facebook es la red social donde que los mexicanos utilizan para enterarse de lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Le sigue YouTube, WhatsApp, TikTok, X e Instagram. Pierde fuerza X, ¿eh? Instagram no es para noticias. TikTok va subiendo de manera considerable. El WhatsApp, por supuesto, que es el servicio de mensajería que la mayoría de los mexicanos usamos. Y YouTube y Facebook ahí se encuentran, bastante fuertes. Bien interesante este reporte del Instituto Reuters. Nakamura, voy a ir cerrando yo, pero mientras nos pregunta Juan de Dios Garza, sí, en la Interpol existe otro estatus aparte de ficha roja. Vamos a ver, mientras leo los comentarios. Desconozco, pero lo reviso. Dice, por la corrupción que existe en el Poder Judicial existe impunidad y por la impunidad se disparó la inseguridad. Así que vamos a revisar esto y sí, ahora sí. Compañeros, Nakamura Deportes, permíteme, ¿sabes algo de la telenovela de Siboldi con Tigres? Lo último que supe fue que lo iban a demandar. ¿De qué se trata? A ver, parece que están en lenguaje críptico. Sí, yo creo que aquí la indicada es la gran conocedora del fútbol internacional y también el fútbol mexicano, Tania Villanueva. Pues hubo ahí una polémica porque Siboldi, el exentrenador, director técnico de los Tigres, pues sin más ni más no renovó contrato con Tigres, entonces hubo ahí una polémica porque presuntamente, o la razón que dio la directiva de Tigres para despedirlo fue que presuntamente en las semifinales le dio información estratégica a los Rayados y que por eso pues fueron eliminados del torneo anterior del fútbol mexicano. Sin embargo, hubo ahí radio pasillo y chisme pasillo, y bueno, pues presuntamente este señor se andaba saliendo con una chica integrante de Tigres femenil, lo que consideró la directiva una falta grave y por eso decidieron sin mayor explicación pues despedirlo. Él ha alegado que las acusaciones que se hicieron públicas en su contra, diciendo que él había filtrado información estratégica, pues no corresponden y que por esto iba a entablar una demanda, pero hasta ahí es lo último que se ha sabido de este caso, que la verdad fue muy lamentable dentro del fútbol nacional. Bien, pues ahí está, así que ahora sí que Tania Villanueva es quien nos da esta nota. Gracias compañeros. A ver, tengo por aquí, miren, hablando de cárteles y de toda esta cuestión, El Cártel Judicial es un libro de nuestro compañero Jesús Lemus. Así que, por favor, vean esta parte de la entrevista. Ahí está, a ver dónde está también. Ahí está en Facebook y ahí está la liga en YouTube. Ahí él nos habla mire, primero compren su libro, que es El Cártel Judicial, pero si no, empiécenle por lo pronto viendo esta entrevista, donde él dice que lo más suavecito son los sueldos que cobran este personal del Poder Judicial.